Esto solo tiene el poder que le damos con nuestra mente. Esto no es más que un trasto de madera. ¿Qué? Bueno, parece por ahí. Si de verdad eres él, demuéstranoslo. Y si no, déjate de bravuconerías. Un poquito de calma, ¿vale? ¿Qué? Padrino, un poco de calma. Dani, ¿puedes cogerlo? ¿Y ahora qué? Pues David Saidoberec nació el 18 de octubre de 1979 en Barcelona, en el barrio de Las Corts, en la maternidad que había justo al lado del Camp Nou, del Barça. Yo nunca he sido un gran aficionado al fútbol, pero me tocó nacer ahí. Y ahí pasé mi infancia, en una casa cercana al Camp Nou, donde mis padres trabajaban de porteros. Y yo vivía en la casa del portero, que era una casucha que tenía el que ahora ya no existen muchos porteros, ya no hay tanto portero en las casas, pero cuando lo sabía, pues el portero le tocaba tener una casa justo al lado de la portería, que era pues una casa modestita. Ahí crecí yo y viví y bueno, actualmente tengo 36 años, hasta que llegue octubre, que entonces cumpliré los 37. Y bueno, pues que sí he vivido muchas cosas, bueno, he vivido algunas, pero de otras no las he vivido. Pues he sido alguien en general un tanto introvertido, poco sociable, me cuesta poco socializar. Vago, holgazán. Esto es otro de mis defectos flagrantes siempre. En el colegio fui un pésimo estudiante. Fui la pesadilla de algunos de mis profesores. No es que revolucionara mucho, pero a veces hacía alguna también, porque yo tenía una personalidad un poco llamativa, no sé. Yo no me daba cuenta tampoco, pero a veces hacía cosas que ahora cuando las recuerdo pienso, joder, pobres profesores, lo que tenían que aguantar. Y bueno, pues mi vida ha transcurrido así. Actualmente pues no trabajo, realmente no he llegado a trabajar nunca, porque tengo un cierto grado de discapacidad que me hicieron hacia el año 2007, 2008, bueno, sí, por ahí lo solicité un poco antes, porque es que en determinado momento de mi vida empecé a visitarme con psicólogos porque yo tenía una sensación interior como de malestar. Y eso me hizo entrar pues, en una serie de tratamientos y en determinado momento, en uno de los centros a los que iba, me dijeron que yo tenía derecho en realidad a cobrar una paga. Así que la solicité, me hicieron una evaluación. Entre los temas psíquicos que tengo, que son varios, que son de tipo obsesivo, depresivo y tal, y los temas físicos, que son de tipo asma y otras cosas, y obesidad mórbida y todo, pues me salía un 70% de disminución, lo que me daba derecho a una paga que no la cobro yo, la cobra mi madre como cuidadora, es una paga por dependencia. Y bueno, este tema, cuando lo cuento normalmente, provoca ciertas iras que puedo entender, porque hay gente que no le hace gracia que tener que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar, sabiendo que parte de su sueldo irá a pagarme a mí. Bueno, para esa gente lo único que puedo decirles es que la paga tampoco es que sea enorme, son unos 500 euros. Hay gente que cobra menos. Hay gente incluso que la necesita más que yo y no la cobra. Y eso sí que me entristece y me hace sentirme culpable. Y bueno, pero oye, si yo la cobro, pues bienvenida sea y me la paga el gobierno porque creen que la necesito, porque según su criterio ellos creen que la necesito. Yo no he fingido nada y sabemos que la administración es muy agarrada para pagar, y más en estos tiempos.
Así que si me la pagan será porque creen que de verdad la necesito y me sorprende que no hayan encontrado aún una excusa para quitármela. Eso sí, quizás sí sea un golpe de suerte, no lo sé. Pero esto siempre lo cuento porque no tengo por qué esconderlo y no sé, es como una advertencia, una información que doy para que la gente sepa lo que soy, para que no me tomen por algo que no soy. No quiero porque es que a veces ha habido a lo largo de mi vida, pues a lo mejor alguna confusión, alguna situación en la que se me ha tomado por algo que no era. Y yo no quiero ser un impostor. Yo quiero que la gente sepa lo que soy, lo que hay, y si tienen que despreciarme, si les merezco su desprecio, pues por lo menos será el desprecio por ser lo que soy. Esto fue cuando alrededor de los 10 o 11 años. Fue cuando empecé a entrar en una etapa como atea, porque, lo cierto es que mis padres nunca me inculcaron demasiada religión. Mi padre no era creyente, mi madre sí, pero tampoco era algo que me hablaba de ello. A veces hacíamos la oración nocturna infantil clásica de ¿cómo se decía? No me desampares ni de noche ni de día. Eso que se hace con los niños. Pero cuando empezaba ya en la prepubertad a conocer un poco lo que dice la ciencia sobre el origen del universo, la teoría del Big Bang y todo eso, me entraba una sensación de ya me estoy haciendo mayor y ahora dejemos los cuentos de hadas. Era la sensación que yo tenía. En determinado momento ese proceso cambia. Y cambia precisamente por mis primeras experiencias con el tablero Ouija, que vinieron por aquel entonces. La historia tal como yo la recuerdo empezó concretamente con una tarde en la que yo oigo que mi madre y mi hermano están hablando muy seriamente en el salón. Bueno, seriamente mi hermano, como muy preocupado, y mi madre como no tomándose muy en serio lo que está diciendo. Es entonces cuando yo intervengo y pregunto que qué pasa, y parece ser que mi hermano estaba preocupado porque sus amigos y él habían hecho una sesión Ouija y el presunto espíritu había amenazado de muerte a uno de los amigos. Mi madre no daba crédito y decía que eso eran tonterías, etc. Eso llevó a una conversación en la que hablamos sobre la Ouija y sobre... y entonces mi hermano decidió que hiciéramos una de ejemplo. Entonces cogimos una hoja de papel y mi hermano escribió las letras del alfabeto y lo que se suele escribir, y con un botón de una botella de gaseosa, creo recordar, muy cutre, lo sé, pero hay gente que usaba monedas de 25 pesetas, que también es igual de cutre. Hicimos aquella primera sesión que me impresionó bastante porque yo no movía voluntariamente el tapón, pero el tapón parecía moverse. A pesar de eso, mi madre seguía sin tomárselo muy en serio y decía que eran tonterías y tal, pero yo sí me lo tomé en serio. Eso provocó que quisiera indagar más, preguntarle más a mi hermano. Hicimos más sesiones él y yo. Luego las hicimos con amigos de él, de su banda de amigos, y yo fui el que más en serio se lo tomó, más en serio incluso que todos los demás, hasta el punto de caer en una obsesión que me llevó incluso a, en determinado momento, creer que oía la voz del diablo, que no la oía realmente, pero que creía que me comunicaba con el diablo, que el diablo se comunicaba conmigo. Esto no era un brote esquizofrénico, por fortuna. Esto era simplemente una sugestión llevada al extremo, porque lo he hablado luego con psicólogos y tal, y era más bien eso. Estuve un tiempo así,
Mi familia empezó a preocuparse un poco porque vi que la cosa se iba de las manos. Al final la cosa se me calmó. Pero evidentemente me quedó el entrar en estas creencias que sigo manteniendo. Ya no creo que aquella que me hablara fuera el diablo, pero en cierta forma sí lo era, porque era mi parte oscura. Así que en cierta forma, y desde un punto de vista, digamos, poético, puede considerarse que aquello que me hablaba era el diablo, mi propio diablo. Y de todas formas, esa creencia en el diablo me hizo empezar a interesarme por leer de estos temas, y en las visitas que hacíamos a mi tía. Cuando visitábamos a mi tía era en esos tiempos testigo de Jehová. Yo leía los libros, porque claro, se ponían a hablar de sus cosas y yo me distraía yendo por las habitaciones de la casa de mi tía y miraba los libros que tenía por ahí y veía que eran libros que hablaban de Dios y de estas cosas, y me interesaba, y a veces se los pedía prestados o me solía regalar incluso algunos porque tenía duplicados y tal, y me alimentaba con la doctrina de los testigos de Jehová, hasta el punto de que en determinado momento llegué a plantearme en volverme yo testigo de Jehová. Al final no lo hice. Al final menos mal que no lo hice. Pero sí me quedó de resultas de todo esto un interés en todos estos temas. Y ese interés ha seguido, y me interesa especialmente las mentalidades conspiracionistas, porque yo por aquel entonces lo era. Pero el paso del tiempo, la perspectiva, adquirir otros conocimientos, hizo que lo viera desde otro punto de vista. Y veo en muchas mentalidades de estos youtubers que hablan de estos temas, pues reconozco cosas que yo decía y hacía en aquella época. Yo actualmente no creo que exista un gobierno oculto en la sombra. Sí que existirán pequeñas y grandes conspiraciones, pero es que realmente lo que me hizo empezar a descreer de todo eso fue la seguridad que mostraban los que lo decían. La seguridad que mostraban, que lo oía en programas de radio de misterio, en programas de televisión de misterio, se mostraban tan arrogantemente seguros de que había un gobierno oculto, que yo empecé a preguntarme, pero vamos a ver, ¿tú sabes la pedazo de mascarada que se tendría que montar para que hubiese un gobierno oculto? Y empezaba a pensar la cantidad de gente que tendría que estar compinchada, todos callados, y eso me provocó un escepticismo cada vez mayor. Y bueno, una serie de lecturas de libros y tal, más selectivos, más seleccionados, me han hecho encontrarme con pensamientos que he hecho míos, porque los considero más maduros y realistas. Y bueno, no digo que no haya manipulación desde los medios, manipulación desde las jerarquías, desde los gobiernos, incluso desde detrás de los gobiernos, pero no creo en un grupo organizado tipo los Illuminati ni nada por el estilo. Creo que es más complejo y a la vez más sencillo y simple. Aunque igual estoy equivocado. De la misma forma que en el pasado pensé de una forma, puedo volver a pensar en ella si al final acabo viendo que estoy equivocado. Porque al final lo que cuenta cuenta más la verdad que tus opiniones. O sea, está bien tener tus opiniones y tal, pero las opiniones son provisionales, no las creencias. Las creencias y los valores tienes que ser fieles a ellos, pero las opiniones son provisionales, y si tú piensas que algo es amarillo y te demuestran que es rojo, si sigues pensando que es amarillo, eres gilipollas directamente, simplemente. Entonces, yo primero pensé que era amarillo, ahora lo he visto rojo, y si alguien me demuestra que lo veo rojo por culpa de que las gafas que llevo son una mierda y en realidad es amarillo, pues volveré a pensar que es amarillo.
y cambiaré las veces que haga falta, porque yo no tengo ese orgullo de que hay que aferrarse a la opinión de uno como si fuera una cuestión de vida o muerte. A lo mejor tengo otros orgullos, pero ese no. Tengo que contar también una anécdota, y es que de pequeño, cuando fui al colegio, el día que tocaba hacer primero de EGB, yo fui de los últimos que hizo la EGB, el primer día es cuando se separaron a los alumnos que iban a ir a la clase de religión de los que iban a ir a la clase de ética. Entonces mi madre me había dicho que yo me fuera con la fila de los que se iban a ética, pero yo sinceramente en aquella época era un crío muy empalado. Quiero decir que en determinado momento vi que en mi clase se estaba haciendo una fila y no sabía para qué era. Y una parte de mí pensaba, ¿debería irme con ellos o debería quedarme? Ahí no sé, y al final me quedé. Los que se quedaban eran los que se entendía que se quedaban a religión, a clase de religión. De manera que a mí me apuntaron a clase de religión. Cuando hubo ese error, mis padres intentaron cambiarlo, pero no hubo manera. Yo qué sé, burocracia de aquellos tiempos. De manera que en toda la EGB estuve en clase de religión. A pesar de que mis padres preferían que yo fuera a clase de ética. Y creo que en esa clase de religión, que con el paso de los años se fue convirtiendo en mi favorita, me enseñaron una visión de la religión un poco más tolerante de la que estaba acostumbrado. Por ejemplo, yo con mi lógica infantil pensaba que lo lógico es que alguien que dijera que no cree en Dios no tuviera el favor de Dios. Una de las cosas que me enseñaron en que venían los libros de texto de religión de aquella clase era que el que dice que cree en Dios, pero luego no hace los mandamientos de Dios, está mintiendo. Y al revés, alguien que diga no creer en Dios, pero luego vive de forma cercana a como se supone que debe vivir un cristiano, con empatía hacia los demás y ayudando hacia los demás, está mostrando ser más cristiano que alguien que dice ser cristiano y luego no vive esas reglas esenciales del cristianismo que son pues el amor al prójimo y eso. Me fijé especialmente en esto. Esto fue quizá lo que más me llamó la atención, porque hablábamos de muchas cosas, claro, de historia religiosa, de la historia de Jesús y todo eso. Pero a pesar de todo, pasé por esa época de no tomármelo muy en serio, cuando dije que hacia los 11 años o así empecé a tener ese complejo de hacerme mayor. Aunque luego, por la experiencia de la Ouija, pues volví otra vez a lo de antes. Luego tuve el contacto con los testigos de Jehová. Y claro, los testigos de Jehová en sus libros tenían una serie de argumentos que si no tienes una información, pues te pueden parecer lógicos y te pueden convencer. Es decir, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, etcétera, etcétera. La Biblia traducida por ellos, claro. Y te sacan pasajes y ellos te interpretan los pasajes como ellos consideran necesario o como ellos consideran conveniente y logran convencerte de toda su visión. Entonces la visión que ellos tenían no me gustaba tanto porque era una visión más intolerante. Pero es que, claro, ellos te mostraban pasajes de la Biblia que parecían justificar esa intolerancia. Por ejemplo, la intolerancia a los homosexuales, pues hay pasajes de la Biblia donde condena la homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero yo pensaba, a ver, no me gustaba, pero pensaba, pero si la Biblia lo dice, es que es la palabra de Dios, me guste a mí o no. Entonces estaba en ese conflicto de tener que aceptarlo, o sea, pensaba que mi deber era aceptarlo, pero a la vez no quería aceptarlo. Quería creer en un Jesús más como el Jesús colega. Ya sabes, ese meme que circula por internet, que está sacado de la película Dogma, que muestra a un Jesús ahí haciendo el signo.
quería creer en el Jesús colega. Y eso me provocaba un lío mental que hacía que, porque yo además iba hablando a todas las personas que conocía de este tema, y a veces un día me manifestaba en contra del aborto y a lo mejor otro día lo pensaba mejor y me mostraba más tolerante, pero a lo mejor otro día volví a leer un libro de estos y volví a manifestarme en contra del aborto y al final no sabía, estaba en ese impasse que no sabía. Al final acabé rechazando estas doctrinas pensando que la Biblia se puede entender e interpretar de muchas maneras. Y uno de los argumentos que encontré más buenos es que si tenés la Biblia, ves muchas cosas que no coinciden con la moral de hoy, pero porque fue escrita en otros tiempos. O sea, a ver, vemos que Abraham tiene esclavos. Dios no le dice nunca que libera a sus esclavos, pero entonces la conclusión es que tener esclavos está aprobado por Dios. Pues no necesariamente. Lo que intenta, la idea es que de alguna forma Dios en determinadas cosas se adecúa a la moral de los tiempos. Es que esta gente, estos cristianos que interpretan la Biblia de forma literal, siempre dicen Dios es el mismo, siempre, toda la eternidad, Dios no cambia. Vale, Dios no, pero el hombre sí cambia. Y Dios a veces se adecúa al hombre. De la misma manera que no es lo mismo la relación de un padre con su hijo cuando tiene 9 años que cuando tiene 20 o cuando tiene 30. Un padre no coge a su hijo cuando tiene 30 años y le dice gugu tata. No, la relación es diferente. Y ocurre un poco lo mismo con Dios. Es una forma de entender. Entonces, luego, cuando ya me fui quitando de todos los dogmas de los testigos de Jehová también eran muy anticatólicos, como lo son todas las religiones que no son la católica. Critican a la Iglesia Católica, pero no lo critican desde un punto de vista serio y realista de las cosas que hace mal la Iglesia y que son necesario criticar. La critican de una forma destructiva y porque es la competencia espiritual. Y como es la competencia espiritual, pues hay que echar mierda sobre ella y a veces incluso exageran las cosas que hacen mal, como hace cierto señor hispano-alemán, cierto investigador hispano-alemán que siempre está diciendo cosas aberrantes en extremo en sus vídeos y aberraciones de millones de niños muertos, que si vas a mirar la historia pues no son tantos millones, pero él siempre te dirá que son millones, y exagerando y la Iglesia Católica ya tiene bastantes cosas malas como para que encima llegue este señor y aún lo convierta en una caricatura exagerada de lo que es. Esto también me llevó a determinadas lecturas que me hicieron llegar a la conclusión de que en realidad no es necesario inventarse un cristianismo alternativo para tener una actitud cristiana más tolerante, porque es que hay gente que se inventa ese cristianismo alternativo siempre diciendo que si la Iglesia manipuló textos, manipuló Biblias, manipuló cosas, en algún caso es más o menos verdad, pero es que no es tan verdad. A veces se habla de como una iglesia oculta, escondida, y se inventan como un cristianismo alternativo que fue ocultado por la iglesia oficial. Y yo me doy cuenta de que no es necesario caer en eso. O sea, reinterpretando lo que es ortodoxo, se puede llegar a un cristianismo muy tolerante y muy abierto. No hay necesariamente contradicción, por ejemplo, en aceptar los datos arqueológicos de la Biblia, aceptar los datos científicos cuando se hace análisis científico de la Biblia y al mismo tiempo hacer una interpretación de la Biblia más clásica. No es necesariamente contradictorio, lo que sí requiere cierta complejidad de pensamiento. Y claro, muchos curas no son capaces de esa complejidad de pensamiento, muchos curas y muchos pastores y muchos feligreses. Pero, pues yo que sé, hay un caso de un hombre en África que se llama Gregoire Hambojón, creo que se pronuncia así, que es el creador de la Sociedad San Camilo, que yo vi un documental que se titula Los olvidados de los olvidados, que cuenta la historia de este hombre y su organización, que lucha por los derechos de los enfermos mentales en
en África, porque en África pues los enfermos mentales sufren bastante porque se cree la gente que están poseídos por el diablo y a veces los encadenan y les hacen toda clase de tratos inhumanos porque creen que hay brujería y tal. Y este hombre que es cristiano, católico, lucha contra eso, y en su documental veía él explicando su visión del cristianismo y tal, y me parecía algo tan tan evidente, tan profundo. Y ese tipo no deja de ser católico, es tan católico como Rocco Varela, pero su manera de entender el catolicismo es muy, muy diferente. De manera que empecé a pensar que lo ideal sería que su forma de entender el catolicismo fuera una forma más general, y que en vez de criticar a la Iglesia para destruirla, sería más constructivo criticarla para cambiarla. Porque hay gente que le va bien las doctrinas de la Iglesia, que le funcionan en su vida, que le sirven. Y a esa gente, ¿por qué le vamos a quitar algo que les sirve? Si podemos cambiarlo y mejorárselo, y mantenerlo. El cristianismo tiene una serie de cosas malas y de cosas buenas. Pues en vez de quitar el cristianismo de raíz, como si fuera todo malo, pues mejor sería quitar las cosas negativas, reducirlas y potenciar las positivas. Porque a lo largo de la historia ha habido mucha gente haciendo atrocidades en nombre de Dios, pero también ha habido mucha gente que, inspirándose en los ideales cristianos, pues ha dado mucho a la humanidad. La fe parece que puede crear y destruir por igual. Se hace una separación entre religión y espiritualidad, y es cierto, no son lo mismo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que a veces se cae en el maniqueísmo de decir que la espiritualidad es buena y la religión es mala. Y en eso no estoy de acuerdo. La religión en sí misma no es ni mala ni buena. La religión es una serie de conjuntos, un conjunto de reglas y normas que te pueden permitir trabajar y gestionar tu espiritualidad. Entonces, si lo haces bien, te será útil para eso. Hay gente que no necesita esas normas para gestionar su espiritualidad, pues que lo hagan por libre, como ellos quieran. Pero lo que yo defiendo es que tiene que estar esa opción. Por desgracia, no siempre ha sido una opción. En la historia a menudo se ha obligado a aceptar, no había otra opción que la religiosa. Pero ahora hemos avanzado y ahora la religión se ha convertido en una opción. Y yo apoyo que haya esa opción y que el que le sirvan esas normas las pueda elegir. El problema está cuando te centras tanto en esas normas que estás poniendo el carro delante del caballo. Te olvidas de la espiritualidad y te centras en las normas, en los rituales, en las reglas, y entonces caes en un ritualismo vacío. Y entonces tu religión se vuelve vacía y no es nada, no es más una molestia que otra cosa. Los evangélicos, porque en determinado momento, oyendo radio, me encontré con una emisora a la que tengo tanto cariño como rabia, que es Radio Amistad. Radio Amistad es una emisora evangélica que emite desde Sabadell. No sé si existe aún, pero bueno, les escuchaba, oía a esos predicadores chalados e histéricos que salían, algunos realmente histéricos que se ponían a gritar como locos y que se ponían a hacer sanaciones en masa. Cuando lo oía me partía de risa, pero es que era increíble. Se ponen incluso a hablar en lenguas y empiezan a decir palabras raras. Y escuchaba lo que decían y veía que había cierta similitud con la doctrina de los testigos de Jehová. Por ejemplo, el rechazar el culto a la Virgen, el rechazar el culto a los santos, porque los evangélicos salen de la rama protestante. Esto me hizo investigar más y entender un poco más qué es esto de la religión y cuáles son las diversas ramas, protestantismo, catolicismo y tal, las doctrinas y tal. Y bueno, pues he leído sobre todo de cristianismo, es lo que más he leído, también algo de judaísmo y algo de religiones orientales. Pero sobre todo lo que más me ha interesado es el cristianismo, y luego más adelante me he interesado por conocer las antiguas mitologías y las religiones paganas.
pero no acabo de ser militante de ninguna de ellas, porque para ser militante a veces he pensado en convertirme al catolicismo, pero para esa conversión tengo que estar 100% convencido, y 100% convencido tampoco lo estoy. O sea, tengo dudas, a veces tengo momentos de crisis de fe. Y ¿qué pasa si me convierto y al día siguiente y a los 2 meses o así me entra una crisis de fe brutal y descubro que no? Entonces, ¿qué? Tengo que apostatar con lo que cuesta. Con lo que cuesta, no, que te dejen irte. Pues eso, que me lo tengo que pensar muy bien y todavía no he dado ese paso. Pero bueno, sigo intentando conocer lo más que puedo en todos estos temas. Antes he explicado que en determinado momento pues llegué a creer en que el diablo me hablaba. Voy a profundizar un poco más en eso y cómo fue. Lo cierto es que la banda de amigos de mi hermano, el grupillo de amigos de mi hermano, se tomaban todo esto mucho más a cachondeo que yo. Para mí era muy serio, pero para ellos no. Para ellos solo era un juego. A menudo hablaban entre ellos de que tengo a mi lado a tal espíritu. Tengo a mi lado al espíritu, un nombre raro. En aquella época teníamos una serie de espíritus como habituales que aparecían en las ouijas. Uno de ellos se llamaba Namor, que luego más tarde me enteré de que hay un superhéroe de la Marvel que se llama Namor. Y no sé si es que el que se inventó ese espíritu, porque probablemente fuera una invención de alguno de ellos, sacó la idea del superhéroe ese o qué. Pues a veces era habitual en las sesiones que hacíamos que uno se quedara con Namor a su lado. Namor está a mi lado. Pero luego hacíamos otra sesión para conseguir que dejara de estar al lado de esa persona y lo dejaba en paz. Era como una especie de pequeño culebrón, un poco absurdo, la verdad. Y en determinado momento pues fue cuando empecé a oír como pensamientos que no eran de mi voluntad. O sea, pensamientos que me venían, que se hacían solos y que eran coherentes. Y empecé a hablar con esos pensamientos y me contestaban. Y él me dijo, y ese pensamiento, esa especie de voz, se identificó como el diablo. Y bueno, pasé momentos de miedo por aquel entonces, claro. Él decía que no me iba a matar, o a veces decía que sí, pero luego no lo hacía, claro, porque no era el diablo realmente. Entonces, intenté varias cosas para quitármelo de encima. Por ejemplo, una vez intenté confeccionar una figura de plastilina que representara al diablo y clavarle 7 palillos. Esto de los 7 palillos lo saqué de la profecía, esas 7 dagas. Sí, es grotesco. Pensé que a lo mejor haciendo eso conseguiría que se fuera. No se fue. Se reía y decía, voy a seguir aquí el resto de tu vida. A veces las conversaciones que teníamos eran amistosas y me explicaba lo que haría en el futuro, que sería un actor de cine, que vería hasta la actriz de Hollywood y yo creyéndome como un tonto lava. Me contaba cada película que flipas. Otras veces era más hostil. Una vez, por ejemplo, decía, pues voy a hacer arder el colegio. Voy a hacer arder este colegio al que tú vas. Y entonces decía, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque voy a decirle a todo el mundo que el colegio va a explotar y va a estar vacío. Entonces lo hacía. Él me decía, te van a tomar por loco. Y efectivamente era así, me tomaban por loco. En aquella época cogí bastante fama de chalado, de chiflado. Y tuve algún problema incluso con profesores que decían, este chaval le pasa algo, tendremos que mandarlo a algún sitio. Entonces al final no lo hacía.
porque él decía una hora, por ejemplo, en la que iba a explotar el colegio y no explotaba a esa hora. Y me decía, pero siempre te quedará la duda, me decía a mí, siempre te quedará la duda de si lo habría hecho si no lo hubieras dicho. A lo mejor te lo he dicho para que lo digas y para hacerte quedar por loco delante de tus amigos. O sea, como si yo fuera víctima de una especie de juego sádico. Entonces, era algo así como, yo pensaba, a ver, una entidad tan importante como tú, ¿por qué se divierte con un don nadie como yo? Y él decía, bueno, es que yo elijo un don nadie cada X tiempo para divertirme con él y luego me canso y elijo a otro. La explicación de todo esto tiene que ver con mi idea del mal y de lo malvado. Yo siempre he tenido cierta atracción por los personajes malos en las películas, pero una atracción no de admiración, sino una fascinación. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, yo nunca intento justificar al malo como se hace a veces, que se dice que el malo en realidad es incomprendido, es un antihéroe, no. A mí me gusta que el malo sea malo de verdad, cuanto más malo mejor. Y a veces escribo ficción para entretenerme y me encanta diseñar personajes malvados. Y creo que en cierta forma esta pseudo voz diabólica fue como el primer gran malo que creé, el primer gran malo que inventé. Un malo que es perverso sin fisuras y muy cruel. ¿Cómo desapareció? Pues no tengo ni idea. Una vez estaba distraído haciendo algo y me di cuenta que, coño, hace días que no lo oigo. Y simplemente desapareció por eso. Y ya no ha vuelto a pasar más. Y bueno, ¿existe realmente el diablo? Yo creo que existe, si no el diablo, por lo menos algo muy parecido. Algo como una personificación del mal. Hay quien dice que no existe el diablo, sino que es simplemente que lo que llamamos Dios es bueno y malo a la vez. Y tiene una parte maligna. Pero si ese es el caso, es lo mismo que si existiera el diablo, dado que si todos somos Dios, todos somos como extensiones de Dios en cierta forma, pues el diablo también sería una extensión de Dios y también sería parte de él. En el fondo no hay mucha diferencia entre decir que existe el diablo y decir que el diablo es la parte oscura de Dios. No hay demasiada diferencia. ¿Cómo nos protegemos de su influencia? Pues hombre, yo creo que para acceder a esa personificación del mal, para llegar a él hace falta algo más que música heavy o ver películas gore. Eso no es acceder a él. En realidad, la mejor interpretación del diablo que he visto es la que decía Jeffrey Barton Russell en sus libros, que dice que es como una especie de fuerza que saca provecho de nuestros desequilibrios, de los desequilibrios de, por ejemplo, un Hitler o un Stalin. Él saca provecho y los potencia para convertirlos en muerte y destrucción masivas. Al final, se trata simplemente de un trabajo de introspección, de mirar dentro de ti y reconocer que no eres blanquito del todo, ver en qué fallas y hacer supresión consciente, que no es lo mismo que represión inconsciente. Por ejemplo, si tú hablas con alguien y estáis discutiendo los dos y tenéis una diferencia de opiniones muy grande y en determinado momento pierdes la paciencia y te enfadas y sientes ganas de pegar a la persona con la que estás discutiendo, supresión consciente es identificar ese deseo, ver que has tenido ese mal deseo de pegar a alguien y decidir no obedecerlo. Al no obedecerlo, lo minimizas, le das la vuelta y es como una planta que no se riega, que acaba muriendo. Lo que sería malo es que yo me quisiera creer demasiado bueno como para pensar que yo he podido pensar que quiero pegar a mi amigo.
Eso es represión inconsciente. Y cuando reprimes lo malo, lo plantas y al final florecerá, crecerá. Es como un dique de contención que está aguantando la presión del agua, pero la presión va creciendo y al final el dique se romperá. Entonces, para exista o no el diablo, lo que sí es cierto es que existe en cada uno de nosotros esa parte maligna. Todos hablamos de cuando nos hacen el mal, pero muy pocos nos paramos a pensar en el mal que podemos hacer nosotros y que a veces lo hacemos incluso a pesar de nuestras mejores intenciones. Se trata de intentar ser consciente de uno mismo, de intentar ser crítico, no de culpabilizarse en plan masoquista, sino de intentar ser crítico y realista y tratar de corregir identificar nuestras cosas malas y tratar de no actuar de acuerdo a nuestros deseos malos. O sea, la tradición nos muestra al diablo a veces como muy terrorífico, pero a veces también como muy cómico. El diablo de los pastorets, de los pastorcillos, el diablo tonto. Y ese diablo tonto lo que quiere decir es que al final podemos rechazarle muy fácilmente. Al final es fútil. Al final depende solo de nosotros. Él no quiere que lo sepamos, él quiere que le tengamos miedo, que creamos que es terrible. Pero al final cualquiera puede rechazarle. Por ejemplo, me he preguntado a menudo si el hombre, quién tiene razón, si Rousseau o Hobbes, si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Aunque luego más tarde he entendido que Hobbes no decía exactamente que somos malos por naturaleza, sino simplemente que somos animales y somos animales antes que morales. Nuestra parte animal arrasará siempre nuestra moralidad. O sea, somos morales cuando tenemos las cosas, lo que es las necesidades básicas cubiertas, y cuando eso no está cubierto, entonces nos olvidamos de la moral en aras de la supervivencia. Pero bueno, los cristianos estos bíblicos que interpretan la Biblia literalmente, etcétera, suelen enfadarse cuando se dice que el hombre es un animal, porque, claro, están en contra de la teoría de la evolución, hablan del creacionismo, y dicen que el hombre no es un animal. Pero en realidad me he dado cuenta de que decir que el hombre es un animal no contradice necesariamente la idea de que es una creación de Dios. Porque nuestro cuerpo es animal. Al menos nuestro cuerpo es animal. Puede que no seamos solo animales, pero eso equivale a decir que también somos animales. Entonces, hay el mal, creo que el mal es algo un poco a veces antinatural, porque el mal nos lleva a hacer cosas que en realidad no salen de nuestra naturaleza. El mal extremo, por ejemplo, por lo menos. Aunque tenemos una naturaleza egoísta que nos hace tender a cierta forma de mal, cosas como la crueldad, cosas como el abuso de niños, no son naturales en realidad. Serían antinaturales, serían cosas que surgen surgen porque tenemos un cuerpo animal, pero nuestra imaginación es superior a la de cualquier animal, y con nuestra imaginación y nuestra curiosidad y y a veces nuestra capacidad de fascinarnos por lo extraño, todo eso mal dirigido puede traducirse en perversiones. De la misma forma, el bien absoluto también es contrario un poco a nuestra naturaleza. No contrario, no, pero entonces a mí se me hace raro pensar en el bien como algo antinatural, pero en realidad lo es un poco, ya que nuestra naturaleza tiende al instinto de supervivencia.
y alguien que hiciera un bien extremo sería capaz de sacrificarse por los demás. Pero entonces eso me ha hecho inventarme un nuevo palabra, que sería algo así como transnatural, o que sería lo mismo que antinatural, pero en positivo. O sea, trascender la naturaleza. O sea, nuestros cuerpos son animales, pero yo creo en un alma, creo en una esencia, y creo que no estamos atados a nuestra naturaleza, que podemos trascenderla, que podemos mejorarla, que podemos ser más entonces, eso por un lado es una opción. O sea, no se puede pedir a todo el mundo que vaya de héroe o que esté dispuesto a sacrificarse por los demás. A veces, para no ser mejor persona, nos agarramos a la excusa biológica, y la excusa biológica solo es eso, una excusa. Y yo, por ejemplo, me llevé un disgusto grande. Soy muy influible, ¿eh? Soy muy manipulable para estas cosas. Me llevé un disgusto grande hacia el año 2012 cuando leí una revista de Redes, de la revista Redes, un ejemplar de la revista Redes, donde un científico hablaba de que es posible que no existiera el libre albedrío porque habían hecho una serie de experimentos y habían descubierto que antes de tomar la decisión de tocar un botón en una persona, las máquinas detectaban la actividad cerebral y demostraba que el cerebro de esa persona ya había tomado la decisión de apretar ese botón antes de que esa persona conscientemente lo hiciera. Lo que demostraría que las decisiones son inconscientes y por lo tanto no existe el libre albedrío. Esto me generó un impacto tremendo y me provocó incluso una especie de depresión, de depresión pasajera, porque entonces, si no existe el libre albedrío, no existe el bien ni el mal, no existe en realidad manera de equivocarse, simplemente cada uno hace lo que tiene que hacer. Eso le quitaba sentido a la vida, en mi opinión. Luego, más tarde, lo superé al entender que primero que esto era un experimento que se puede desmentir, que no era definitivo, en fin, y que todavía hay mucho que hablar porque también hay investigaciones que podrían apoyar el libre albedrío, o sea que sería muy discutible. Pero yo soy un firme creyente de eso. O sea, estoy abiertamente en contra del determinismo, por lo menos del determinismo absoluto, que dice que todo está determinado, que en el universo todo está determinado. Realmente, para mí, vivir en un universo determinista no vale la pena. Yo creo que no todo está determinado y que nos podemos autodeterminar. Y creo que hay cosas que lo apoyen. Se dice, por ejemplo, que no puedes elegir lo que te gusta, pero en realidad, hasta cierto punto al menos, sí se puede. Porque, a ver, está esa expresión que dicen algunos que escuchan un disco por primera vez y dicen, no me ha entrado. No me ha entrado. Quiere decir que lo necesitan escuchar más veces hasta que les entre, hasta que les gusta. Algunos dicen, oye, es que si tienes que tomarte la sopa 50 veces hasta que te guste, pues vaya plan. Y otro dice, bueno, pero si al final te gusta, mejor para ti, ¿no? O sea que parece que al final sí que hasta cierto punto podemos elegir lo que nos gusta o lo que no. No siempre, claro. Pero creo que tenemos más capacidad de libertad de la que nosotros mismos creemos y que a lo mejor no nos la enseñan. A lo mejor la educación debería ir encaminada a eso, porque los niños tienen el cerebro como más plástico y claro, si entonces les condicionas una programación, esa programación les restará ese libre albedrío y les condicionará el resto de su vida. Pero si se les enseñara a usar su libre albedrío, en ese momento en el que tienen el cerebro más plástico y manejable, pues entonces esa capacidad se confirmaría y tendríamos realmente un libre albedrío total. Lo que pasa es que evidentemente lo que estoy proponiendo no es un poco utópico, que desde la educación se enseñe
Pues claro, si se hiciera, pues nos influiría menos la publicidad, nos influiría menos las campañas políticas y, en fin, las campañas de votos y claro, evidentemente no. Aparte de que en la práctica también es muy difícil de aplicar. O sea que es un poco utópico, pero yo creo que realmente tenemos más libertad de la que creemos y yo invito a eso, a que la gente se haga consciente de ello. Entre algunos de los experimentos que he leído por ahí que podrían apoyar la idea de libre albedrío está el hecho de que se hizo una prueba con personas a las que se convenció de que no existía el libre albedrío, al margen de que eso sea cierto o no, pero se les convenció. Y luego otras pruebas demostraron que las personas, una vez convencidas de eso, eran más propensas a hacer trampas y a hacer cosas, a saltarse reglas morales. Parece que, y lo eran más que antes. O sea, antes cuidaban más el de respetar reglas y luego ya no lo cuidan tanto cuando se les convence de que, o sea, parece que, claro, al pensar que no tenemos libre albedrío y no somos responsables, pues venga, pues voy a hacer lo que me dé la gana, si total no me puedo equivocar, solo hago lo que tengo que hacer. O sea que, pero si no tienen ese conocimiento, entonces se esfuerzan. Entonces, esto parece apoyar un poco la idea de que sí que hay una cierta capacidad de decisión, quizá esté condicionada un poco hasta cierto punto, pero no determinada. No es lo mismo condicionado que determinado. Entonces, al final somos responsables y tenemos libertad. Creo que tenemos suficiente libertad. Otra cosa es que la sociedad esté montada para quitárnosla. Pero eso puede cambiar. Sería más chungo que no la tuviéramos ya de por sí, por nuestra propia composición. Entonces no podríamos cambiarlo. Pero si la sociedad está montada para quitarnos libertad, pues es solo cuestión de que aprendamos a construir otra sociedad, aprendamos intentando despertar y todo eso. Antes hablaba del diablo y de Jeffrey Burton Russell, lo he citado ya muchas veces. Leeros los libros, coño, leeros los libros de este hombre. A ver, Jeffrey Burton Russell dice que en determinado momento que, claro, es que el diablo suele quitarse la importancia y decir que está derrotado. Esto lo dicen mucho los cristianos más activistas. El diablo está derrotado, está derrotado. A ver, es una amenaza real. O sea, el mal, o sea, exista o no el diablo, o sea, el mal, lo que sea, como quieras llamarlo, es una amenaza real. Es una amenaza real que si bajamos la guardia pues puede destruirnos a todos. Pero lo mismo que es una amenaza real, también es real la posibilidad de que ganemos nosotros, de que le destruyamos nosotros a él, al mal o al diablo o lo que sea. O sea, el pesimismo que dice que no soy pesimista, soy realista. No, el realista contempla todos los puntos de vista. El punto de vista oscuro, negro y negativo, y también el punto de vista claro y esperanzador. Y esa esperanza no es una ilusión, es real. Que nadie se piense que son ilusiones, que nadie se piense que no se puede hacer nada, que no se puede cambiar nada. Porque si piensas que no puedes cambiar nada y si lo crees de verdad, entonces no podrás hacerlo. Solo cuestión de creérselo. La esperanza es real, no es una ilusión infantil. Adiós a todo el mundo, adiós y haced lo que podáis, sed felices.